Doy gracias a Dios que nos permite un día más de vida, ¿cierto? Para acercarnos, ¿cierto? A honrar, a bendecir el nombre del Señor y por sobre todas las cosas, ¿cierto? Ser alimentados, ser saciados, ¿cierto? Ser alumbrados también por la palabra del Señor. Estoy muy contento de verle cada uno de ustedes este día frío, este día que es nublado. Normalmente se dice que cuando el día está así, está feo. No, el día no está feo, el día está precioso. ¿Sí? Es necesario el nublado, es necesaria la lluvia, ¿cierto? Es un día precioso. Y podemos estar, ¿cierto? Un poquito, como se dice ese lenguaje medio coloquial, tullido, ¿cierto? Hasta se nota que está un poco. Pero creo que aún así la palabra, ¿cierto? Quiere calar, quiere encender nuestras almas, nuestro espíritu. Y esperamos, porque no somos de expectativa. Yo al menos no soy de expectativa. No vengo acá con expectativa. Yo vengo con esperanza. Nosotros somos los que tenemos esperanza. ¿Sí? Y tenemos esperanza en la palabra porque la creemos. ¿Cierto? Así que ha sido todo muy precioso. Meditaba en la alabanza, ¿cierto? Echó a la mar ayer. Hablaba acerca un poco de esto y meditaba. Este extracto de alabanza es justamente lo que hace María, hermana de Moisés, luego que han cruzado el Jordán. Ella dice que tomó bandera y bendijo a Dios porque le había abierto los mares. ¿Sí? Pero meditaba que posterior a eso, luego que el pueblo, ¿cierto?, alabó con júbilo a Dios, se encontraron más adelante con las aguas amargas de Mara. Y ese día nadie tocó bandera. En ese día nadie alabó a Dios, porque sus aguas eran amargas. Y el pueblo ya se desestabilizó. El pueblo empezó a desesperarse. Ya no estaba esa alegría, porque muchas veces así son. Pero ¿qué dice la Escritura? Que se cortó un árbol. Y nos pusieron ese árbol cortado en las aguas amargas. Y dice la Escritura que esas aguas que eran amargas ahora estaban dulces. ¿Por qué? Porque habían cortado ese árbol. Y nosotros sabemos que Él fue cortado también. Y endulzó nuestras vidas. A Él le crucificaron, a Él le dieron muerte, pero Él nos trajo alegría, nos trajo bendición. Las maldiciones que traíamos se convirtieron en bendiciones. Antes teníamos manos caídas, pero ahora levantamos manos santas, sin ira ni contienda. Y damos gracias a el Dios de los cielos que ha endulzado nuestra vida. ¿Quién puede decir amén? Dios ha endulzado nuestra vida. Dios ha sido bueno y para siempre son sus misericordias. Así que vamos, ¿cierto? Vamos de lleno a lo que nos convoca, ¿cierto? Que es la palabra del Señor. Los quiero invitar al libro de Mateo, su capítulo 13, y esperando que el Señor nos edifique en este momento, que nos ayude una vez más con su palabra y que nos vayamos bendecidos en el tiempo, ¿cierto? El libro de Mateo, capítulo 13. Desde el versículo 1 vamos a dar lectura a algunos versículos, ¿cierto? Si no tiene su Biblia, nuestra hermana Nicole la proyecta, así que Dios bendiga a nuestra hermana Nicole, que Dios le bendiga a su familia. Así que, como es de costumbre de la iglesia, ¿cierto?, nos ponemos de pie en reverencia, hermano, y que sea la palabra hablando más que el predicador, que sea la palabra hablando en nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor. Le damos lectura en el nombre precioso, porque es precioso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó también entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, gloria a Dios, y dio fruto, a cual 100, a cual 60, y a cual 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Por su palabra somos todos bendecidos. Demos 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias.
Aleluya. Preciosa palabra, hermanos. Sé que es una palabra muy leída, ¿cierto? Seguramente usted la ha oído exhortar, seguramente usted mismo la ha leído muchas veces, pero creemos, ¿cierto?, que cuando escudriñamos la Escritura siempre Dios nos arroja más luz. Dios siempre tiene algo que decir a nuestra vida. Y por más que leamos y sigamos leyendo, siempre Dios nos va a enriquecer. Porque no es necesario que nos pasemos a otra Biblia para encontrar otra riqueza, no. Acá tenemos la riqueza. Y esta es una palabra que nos bendice mucho y vemos, ¿cierto? Habla acerca de la palabra de Dios, ¿cierto? Que el Señor la compara con la semilla. Y esto ya... Y uno ve la humildad del Señor, porque Él, siendo el Dios de todo conocimiento, Dios omnisciente, todopoderoso, Él es humilde porque nos aterriza la palabra y nos aterriza en cosas tan pequeñas, ¿cierto?, que nos hace posible que nosotros entendamos. Siempre Él decía, el reino de los cielos es semejante a, y lo comparaba con algo tan, ¿cierto?, sencillo. Es un Dios que nos enseñó. A veces nosotros los predicadores nos complicamos y nos metemos a lo mejor en aristas que a lo mejor no es tan edificante como algo que enseña el Señor, que es tan sencillo pero tan enriquecedor. Y así es la palabra, y qué bueno que Dios nos alumbre con esta palabra, porque la palabra trasciende todas las cosas, hermanos. La palabra es poder. El Evangelio dice que no consiste en palabrería, sino en poder y sabiduría de Dios. La palabra es poder, y no tiene poder porque un predicador simplemente la declara, no. De hecho, la palabra no tiene fuerza porque yo la grito. Y tampoco es débil si yo la susurro. La palabra tiene fuerza en sí misma. Es como si yo les dijera a ustedes, juntémonos todos y empujemos el viento. No se puede. Por más que nosotros nos juntemos y tratemos de empujar el viento, no podemos, porque el viento tiene fuerza en sí misma. Así también la palabra tiene fuerza en sí misma. De hecho, la Escritura dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra. Esto no es entender para creer. Esto es creer para entender. Y por la fe. ¿Por qué viene la fe? ¿Alguien lo sabe? Por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Entonces la palabra nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas y la palabra trasciende de todas las cosas. Dios es el creador del universo. Hoy en día usted puede ver en revistas, en internet, hoy día se le da esta connotación de multiversos. Pero yo por la fe creo que es universo. ¿Y por qué universo y no multiverso? Si hoy día los científicos, que ellos tienen los antecedentes, tienen los datos investigativos, pero a mí la fe me dice universo. Porque la palabra universo es una palabra compuesta, por ejemplo. Uni, de uno, verso, palabra. Una palabra. Porque no hubieron varios dioses creando varios universos. Un solo Dios, una sola palabra, una sola fuente. Y esa fuente es el Dios de los cielos. Por eso que es universo, aunque haya muchos combos, haya muchas constelaciones, muchas estrellas, elementos químicos, lo que haya, universo. ¿Por qué? Porque viene de un solo Dios, de una sola deidad. Y ese es el Dios a quien nosotros alabamos, el Dios a quien nosotros bendecimos. De hecho, los científicos dicen que todos los universos, por muy distintos que sean, todos se basan en una misma ley. Y nosotros sabemos que el Dios nuestro es un Dios de leyes. Pero todos los universos observamos una ley, que es espacio, tiempo y materia. Y sabe que en el primer versículo de la Escritura Dios ya nos confirma que Él es la firma de su creación. ¿Sí? En el principio dice, ahí apareció el tiempo. Dios creó los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Él es el creador de todas las cosas. De hecho, dice la Escritura que todas las cosas, ¿cierto?, subsisten por medio de su palabra. Las cosas visibles se hicieron de las cosas que no se ven, pero todas las cosas las hizo Dios. Todas las cosas provienen de la palabra de Dios. Y me gusta este tema de la semilla y cómo Dios aterriza a Cristo, nuestro Señor aterriza esto de la semilla. Porque nosotros vemos la semilla y la semilla trae una información.
información. Ya en la semilla, ¿cierto? Se sabe qué tipo de árbol es. En la semilla ya sabemos, a lo mejor está la información de qué color van a ser sus hojas. Si va a ser un verde oscuro, un verde claro. En la semilla ya sabe qué fruto dará ese árbol o ese arbusto. Está todo ahí. Porque la semilla o la palabra siempre está definida. Pero ¿sabe lo que no está definido? Son las tierras. Los terrenos son los que no están definidos. Pero la semilla siempre está definida. La palabra de Dios desde la eternidad siempre ha estado definida. Por más que hoy en día el hombre quiera cambiarle el poder o el carácter a la palabra, porque eso se ha hecho hoy en día, le han querido cambiar el carácter a la palabra. Hay maestros, predicadores de todos los gustos, podríamos decir, y que muchos de ellos tratan de cambiarle el carácter a la palabra. La palabra tiene un carácter, tiene una información, está definida. Y esta palabra sale de la boca de Dios, pero somos nosotros que esta palabra nos identifica como tierra. Y es la tierra la que tiene que definirse. O sea, Dios nos está diciendo, defínanse. Porque la palabra está definida. Después de esta parábola del sembrador, hay otra parábola que viene a continuación, que es la parábola del trigo y la cizaña. Ustedes saben la parábola del trigo y la cizaña. El que hemos leído como texto principal, la Escritura dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos en esta parábola la semilla como la palabra de Dios. Después viene otra parábola, que es la del trigo y la cizaña, y esta parábola dice que la semilla son los hijos del reino. Entonces tenemos dos semillas. Por una parte, la palabra como semilla. Y la otra parte tenemos la palabra como los hijos del reino. Dos semillas que se buscan. Una quiere engendrar y quiere germinar en la otra. Esto es como la unión en maritales, ¿cierto? La semilla del hombre quiere engendrar, quiere germinar en la semilla de la mujer. ¿Para qué? Para que haya una vida. Porque si no se encuentran estas dos, no hay vida. Si no se encuentra la semilla del hombre con el óvulo de la mujer, no hay nacimiento, nada germina. Así también es la palabra. La palabra siempre busca al Hijo del Reino. Lo busca ¿para qué? Para germinar, para que haya una vida, para que el Hijo del Reino pueda nacer de nuevo. Porque si no germina el corazón del hombre o de la mujer, no puede haber un nuevo nacimiento. Así es. Porque todos nosotros que venimos a lugares como estos y levantamos las manos y cantamos y bendecimos y decimos hijos de Dios y confirmamos como nuevamente, tenemos que nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, entonces el Señor le dijo un día a Nicodemo, no puedes ver ni entrar en el reino, porque la semilla solamente hace efecto en los hijos del reino. Y la palabra siempre busca al Hijo del reino. Siempre lo busca. Y siempre la palabra trata de la manera, se busca la forma de poder germinar en el corazón del Hijo del reino. Pero cuando viene la palabra en un Hijo del reino, entra en un conflicto. Y esto quiero dejarlo en claro. Siempre, cuando viene la palabra en un hombre y en una mujer, hay un conflicto. Tiene que generarse ese conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra semilla. ¿Cuál es la semilla del diablo? Que germinó ahí en el Edén, cuando habló palabras de mentira a la mujer. ¿Qué se generó ahí? Una semilla. ¿Cuál? La semilla del pecado. Y todos traemos esta herencia corruptible, como leí ayer, o hablaba con el hermano Cristian ayer. Nosotros traemos una herencia que heredamos de nuestros padres. El pecado, nosotros heredamos el pecado y hay una simiente en cada uno de nosotros. Y cuando la palabra viene, entonces tiene que entrar en conflicto las dos semillas en una tierra. Por eso que los predicadores que predican el Evangelio nunca predican hoy, ven, acércate, Cristo te va a solucionar todos tus problemas. ¿Tienes problemas? Ven, Cristo te lo va a solucionar, como si Cristo fuera la caja feliz de McDonald's. No, cuando la palabra viene, incluso es posible que tengas más problemas, más conflicto, porque la palabra tiene que generar un conflicto.
en la mujer tiene que generar un conflicto. ¿Por qué? Porque hay dos simientes, dos semillas que se debaten en esta tierra. La simiente del pecado. Y esa semilla la llevamos ¿cuántos años? Años pecando. Gustábamos del pecado, nos deleitábamos, lo maquinábamos, nos gustaba, lo pensábamos. Así éramos, ¿no? Nos deleitábamos en él. Entonces viene la palabra, que la palabra de Dios es santa, es justa, es buena. Entonces entramos ahora en un conflicto. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Por eso que en la predicación anterior que estuve aquí en este lugar, dije lo mismo. Si usted no tiene conflicto por causa de la palabra, entonces preocúpese. Hay que preocuparse. Porque la palabra de Dios viene de la boca de Dios. Es una palabra que quiere germinar, tiene propósito. La palabra de Dios tiene propósito. ¿Sí? Porque cuando hay una semilla, en esa semilla ya Dios está viendo fruto. Nosotros vemos una semilla, nosotros vemos algo pequeño, algo chiquitito, pero Dios ya ve un fruto. Porque Dios ve todas las cosas. Él siempre nos lleva a la delantera en todo. Nosotros siempre llegamos tarde, siempre estamos atrasados, pero Él ya ve cosas preciosas. Nosotros podemos ver a alguien y vemos a alguien que puede estar dolido, quebrado, pero Dios ya en él ve otra cosa. A lo mejor un día yo también vine quebrado, partido, decepcionado, desilusionado, con alto y bajo, y yo me consideraba un mediocre, pero Dios ya estaba viendo otra cosa. Porque así es Dios. Porque los propósitos son de Él. El propósito de la semilla es de Él, no de nosotros. Isaías 55, ¿qué dice la palabra? Así como desciende ¿qué? La lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, no lo que un predicador quiere, lo que un pastor o un evangelista o lo que sea, no lo que él quiere, sino Dios dice lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Hay una voluntad, hay algo que trasciende más de lo que nosotros pensamos. Hará lo que yo quiero y será prosperada, dice, para aquello que la envié. Amén. Así es. Y será prosperada. Lo creemos, Señor. Gracias. Qué bueno es la palabra, qué bien nos hace la palabra. Esa palabra que nos limpia, esa palabra que Dios Cristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que se. Esa palabra que santifica, como Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra que nos alumbra, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O esa palabra que también nos liberta, si permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si permaneciereis en mi palabra, o como Cristo en Juan 15 dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque la palabra de Dios salió de la boca de Dios y se abrió paso en este paréntesis llamado tiempo, y la palabra corre. Y desde la eternidad la palabra corre. ¿Y para qué corre la palabra? ¿Por qué corre la palabra en este mundo, en este tiempo, en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro? ¿Para qué corre? ¿Sabe para qué corre? Para alcanzarlo a usted. Gracias, Señor. La palabra salió de la eternidad para alcanzarlo a mí. Aunque nosotros nos miremos como insignificantes, hermanos, y eso nosotros teníamos ese pensar de nosotros, ¿quién Dios me va a mirar? Si hasta mi papá a veces me quiere ahí nomás, tiene su hijo preferido. O mi profesor siempre fui el que tiraba para el lado. En el trabajo siempre ahí nomás, ando bote. Si no soy especial, si eres especial. Amén. Aleluya. Si eres especial porque la palabra te
hijos del reino, aquellos que han sido señalados por Dios como hijos, la palabra, aunque se escondan, la palabra los va a buscar. Amén. Y es más, no solamente los va a buscar, la palabra los va a encontrar. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. La palabra te va a encontrar, hermano. Gracias, oh Dios, gracias. Y nos vamos a encontrar con la palabra. Así es. Y la palabra siempre nos hace bien. Amén. Gracias, Señor. Aunque entremos en terribles conflictos. Es así. Aunque la palabra te traiga problemas en tu trabajo. Aunque te digan este es cavernícola. Es un evangélico desfasado de tiempo. Aunque ya tus familiares y tus primos, tus amigos ya no te inviten y te abandonaron. Los que tú pensabas que te querían. Los que tú pensabas que siempre estarían contigo. Aunque ellos te abandonen. Aunque ellos te abandonen. La palabra es fiel. La palabra te busca. Y aunque entre en un conflicto vas a ser beneficiado por la palabra. La palabra de Dios nos hace bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto conforme a su propósito son llamados. Dios tiene propósito con su palabra. Por eso que la palabra nos habla acerca de esta semilla. Y dice que cayó en terrenos que son ciertos distintos terrenos, porque la tierra es la que no se defiende. Y la primera tierra, ¿cierto?, es junto al camino. Una tierra que no es trabajada. ¿Sí? Muchas veces el camino junto al camino es endurecido. Por algo esa semilla cayó y rebotó la semilla. Vinieron las aves de los cielos y se la comieron. ¿Ven? Una tierra endurecida. Cuando el hombre es soberbio. Cuando el hombre se pone altanero. Cuando el hombre mira sobre el hombro a su hermano, a su hermana. Cuando ya tú ya no servías. Bendito Dios. Córrete un poquito para allá y voy con otro. Una misericordia, Señor. Cuando empezamos a obtener cosas y nos olvidamos del pasado, de nuestro inicio. ¿Se acuerdan? Cuando el hombre empieza a obtener cosas, pero ¿te acuerdas cómo empezaste? Sí, Señor. Cuando tuviste tu hogar, una mesita, una sillita y lo contento que estabas, lo feliz que estabas porque Dios te estaba bendiciendo. Y ahora cuando el hombre ya tiene cosas se olvida de que es la mano de Dios que le ayuda. Una tierra soberbia, una tierra que se olvida, una tierra necia. Por eso que la palabra dice que este tipo de tierra son aquellos que oyen la palabra. Cristo después explica esta parábola. Los que oyen la palabra, dice, pero no la entienden. De hecho dice que la oyen y al momento de oírla, la reciben con gozo. Sí, Señor. Sí, Padre. Se alegran también por la palabra. Curioso. ¿Sí? Esas tierras también dicen amén. Esas tierras cuando dicen que Cristo murió por ellos, también se alegran. Si la reciben con gozo. Pero dice, como no la entienden, viene el malo. Así es. Y arrebata lo que ha sido sembrado. Y es peligroso cuando el diablo arrebata. Así es. Usted sabe que el diablo en el principio le arrebató la autoridad al hombre. Y usted sabe las secuelas, las consecuencias que vemos hasta nuestros días. Cuando el diablo arrebata, es terrible. Así es. Y alguien dirá, pero si yo no tengo la capacidad de entender, yo trato, pero trato y busco la forma y trato, pero no puedo. No se conforme. Aquí en la Escritura Santiago dice, aquel que esté falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Eso es. Pídala. Amén. Porque él, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hará? Dará abundantemente y sin reproche. Así es. Pero pídala, porque es peligroso cuando el hombre no entiende la palabra. Y no estoy hablando del entendimiento, no sé, superfluo, no, sino entender realmente lo que Dios nos habla. No se trata de entender la palabra, la etimología en griego, en arameo, no. Cuando el hombre entiende lo que Dios quiere con esa palabra, ese entendimiento. ¿Qué Dios me dice? ¿Qué Dios quiere de mí? Amén. Señor Jesús. Tengamos cuidado, hermano. Amén. Así es. Procuremos entender a
Es peligroso no entender a Dios. El profeta Daniel dijo que él se dispuso a entender. Porque para entender a Dios hay que humillarse, como dijo el profeta Daniel. Aleluya. Por eso, amados hermanos, es vital que nosotros nos escudriñemos, busquemos la palabra. Ella es la que nos sustenta, hermano. Si el universo está sustentado por esta palabra, y seamos sinceros. Y yo lo invito a la sinceridad, que usted mismo se responda. Seamos sinceros. Nosotros como cristianos o como evangélicos, lo que menos hacemos es buscar a Dios por la Escritura. Así es. Y perdónenos, Señor. Perdónenos. Por su palabra fueron hechos los cielos y el ejército de ellos. ¿Por qué? Por el aliento de su boca. Salmo 19 dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La ley del Señor es perfecta, dice, que convierte el alma. Los mandamientos de Dios alegran el corazón. Deseable más que el oro es su palabra. Aleluya. Para llegar a ese punto, hermano, que nosotros decimos más que nada la palabra. De hecho, quizás probablemente, no sé si es así, a lo mejor ya alguno ya está aburrido de escuchar. A lo mejor. Puede ser. Porque la palabra es espiritual. Amén. Cuando empieza a dar sueño, ya la cabeza. Porque la carne es contra el espíritu. Así es. Y el espíritu es contra la carne. Amén. El hombre carnal, dice, no discierne las cosas espirituales. Así es. Y no se sujeta a la ley de Dios. Y tampoco puede, dice el apóstol Pablo. Aquí y dijeron una vez, quiero compartir con ustedes. Aquí se ha dicho, ¿cierto?, de que una persona puede poner atención 20 minutos. ¿Cierto? 20 minutos más o menos, y con eso estamos bien. Yo busqué esa información y la busqué. Y efectivamente tiene razón eso. 20 minutos una persona no puede prestar más atención, pero cuando algo no le gusta. Cuando a usted le gusta algo, esa hora o esas 2 horas se hacen nada. Así es. Aleluya. Gracias, Señor. Yo estudié en el colegio Padre Manuel Danzón, malo para las matemáticas. No terminaba nunca la matemática. Y a veces me decían, pasa a hacer el ejercicio, peor. Y me ponía inquieto y me rascaba y le tiraba un papel al compañero y ya, ¿qué hacer? Miraba la hora del recreo, no me gusta matemática. Oiga, no pasaba nunca la hora. No importaba nada. Y después venía filosofía y me encantaba la filosofía. Y llegaba el profesor y hablaba de Aristóteles, hablaba de Nietzsche y todos esos filósofos, y ahí estaba yo. Ahora estaban otros desordenados y yo estaba acá. Y le hacía preguntas al profesor. Ya, el timbre al recreo. No pasó nada. Tan rápido ni pasó. Es curioso cuando uno está aquí en el culto y ya pasamos los 20 minutos, le llama la atención, ¿no? 15 minutos y ya que termine luego. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? 90 minutos. El partido puede estar malo. Puros pases para atrás. Malo el partido. Pero vayan a molestar al hombre de la casa cuando está jugando la pelota. Los 90 minutos, pero clavaditos, ni molestando. 90 minutos para un partido malo, oiga. ¿Cuánto dura un capítulo de una serie? Los jóvenes, ¿cuánto dura un capítulo? 1 hora, y a veces se ve más de uno. La novela, ¿cuánto dura? Pasión de Gavilanes, ¿cuánto dura? Esa dura 40 minutos, 50 minutos. Pero se da cuenta que es risorio un poco, ¿eh? Sí. Pero ¿dónde está nuestro interés?
el interés, hermano. 20 minutos cuando algo no interesa. Pero cuando algo interesa, ojalá el predicador no termine mal. Ojalá que llegue luego el fin de semana para ir a escuchar la palabra. Me siento inquieto, quiero oír la palabra. Oiga, yo me casé y mi esposa empezamos a conocernos y ponía pura alabanza a todo el día con la alabanza. Y yo de repente le dije, oye Andrea, esta música que escucháis, ¿por qué no cambiamos a la palabra mejor? Ya, me dijo, empecemos. Ahora ella solita pone pura palabra, porque es ella, la palabra, la que a nosotros nos da vida. Amén. Es la palabra que nos da vida. Un día le dijeron, dura es tu palabra, Señor. Tu palabra es dura, porque el hombre a veces resiste a la palabra. Tu palabra es demasiado dura. ¿Quién la puede resistir? Es dura tu palabra. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Queréis iros vosotros también? Así es. ¿Queréis iros vosotros? Interrumpe Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, Señor. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa palabra no la puedo encontrar en la filosofía, en la política, en donde quiera, en la poesía, en la literatura, no. Solamente en esta palabra hay vida y hay vida en abundancia. Por eso búscala, anhélala, deséala más que el oro. Deja que ella te sustente, deja que ella te alimente. Déjala. No resistas a la palabra. Ella te busca, ella te anhela, ella te desea. Apaga un día la novela, apaga un día la serie y ponte a leer la escritura. Y Dios quiere hablarte por medio de ella. Quiere decirte cosas preciosas. Quiere bendecirte a ti y a tus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Búscala, deséala. Como la amada, como si fuese tu amada. ¿Se acuerda cuando estaba recién enamorada? Oiga, voy a abrir un paréntesis, voy a poner a hablar un poquito. Yo estaba de novio con la Andrea y la Andrea estaba trabajando. Y la Andrea llegaba 10:30, 11 de la mañana. Y yo a esa hora salía de un paradero y de un paradero a otro la iba a dejar y con eso me iba a contar. Oiga, ¿se ríen de verdad, ¿cierto, Andrea? Solamente de un paradero al otro. Y con eso ya estaba contento. La había visto. ¿Ves? Un ratito. ¿Por qué no te hacen un ratito, hermano? Un ratito. Es Dios, hermano. Es Dios. Busca la palabra. Hazte un ratito en la tarde, a las 7, a las 4, a las 3. Aleluya. Lee. No entiendo, Señor, no entiendo, pero algún día vendrá la revelación y ahí va a decir, ahora ya no entiendo la palabra. Otra parte dice que cayó donde, en pedregales, ¿cierto? Y los pedregales sabemos que son terrenos con piedra, hay poca tierra encima. Un día yo me preocupé cuando leí esta palabra. Cuando recién conocí al Señor, algunos hermanos me decían, oye, que has crecido, me decían. Y uno como que recién se contenta, puede ser, gloria a Dios. Pero me encuentro con esta palabra que dice que los que caen en este terreno crecen rápido. Y me preocupé. Dije, ¿no seré yo que estaré en los pedregales? Sí, pues si la palabra tiene que hablarlo. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, voy a echar raíces. Aleluya. Porque el hombre lo primero que tiene que hacer es crecer hacia abajo. Aleluya. Tiene que echar raíces para después sustentarse. No puede llegar y crecer para arriba. Por eso que dice, salido el sol, porque no tenía profundidad de tierra, Así es. se secó. Así es. Por eso cuando viene la persecución, cuando viene el problema, pero dice, por causa de la palabra. Y esto es importante destacarlo, ¿eh? Porque si usted saca la tarjeta de crédito y reventó la tarjeta y dice, oh, ahora tengo tremendos problemas, eso no es un problema a causa de la palabra. Esa no es una aflicción a causa de la palabra. No, eso es un desorden. Puede ser la vanidad
y etcétera, etcétera. Pero dice, por causa de la palabra. Así es. Se seca. ¿Sí? Por eso nosotros ahondemos. Tenemos que ahondar, trabajar, ahondar para hallar el agua y ella nos sustenta. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Otra parte del terreno, ¿cuál es? Para ir ya cerrando, ¿cierto? Los espinos. Y los espinos se toman el agua de la semilla. Por eso que la ahogan. ¿Sí? Y la Escritura de Cristo nos revela que son los afanes de la vida. Cuando nos empezamos ya muy materialistas. El mundo, hermano, está muy invadido de materialismo. Así es. Usted puede estar buscando cualquier cosa y le aparece un anuncio. Cómprate este chaleco, este auto, cómprate esto, vamos tú, cómprate esto. Estamos invadidos por todas partes, hermano. Pero tengamos cuidado de enamorarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso va a ahogar la sed. ¿Qué le pasó a Marta y a María? Marta estaba afanada alrededor de la palabra. ¿Y María dónde estaba? A los pies de la palabra. ¿Y qué dijo Cristo? Ella se ha llevado la mejor parte y no le será quitada o arrebatada. ¿Qué pasa cuando el hombre, hemos leído recién, oye la palabra y no la entiende? Viene el malo y se la arrebata. Bueno, el que está a los pies de la palabra, Cristo dice, nadie le quitará. Así es. Gracias, Señor. Nadie le quitará la palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias. Y la última es la buena tierra. Y eso tiene que llevarlo a reflexionar, la tierra humilde, esa tierra blanda, ¿sí? Esa tierra que el granjero, el agricultor tiene que herirla, tiene que abrirla, ¿ah? Una tierra blanda, ¿para qué? Para depositar la semilla. Gracias, Señor. Una tierra herida, Gracias, Señor. Gracias. porque así es la palabra. Por eso, amados hermanos, este mensaje es para llevarnos a la reflexión. La palabra de Dios tiene propósito, con esto termino. Y el propósito no es nuestro ni le pertenece a ministerio alguno. El propósito es de Dios. Ese es el propósito que se quiere manifestar delante de nosotros. Es el propósito de Dios, porque la palabra vino primeramente como una obra creadora, pero ahora vino la palabra ¿qué? A salvar. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne, la palabra tomó cuerpo y la palabra fue a la palabra le dieron, a la palabra le hicieron sangrar, a la palabra la colgaron en la cruz. ¿Para qué? Para que todos nosotros seamos salvos. La palabra Dios la dio para que nosotros fuéramos salvos. La palabra trae salvación. En sus alas Él nos trajo la salvación. Somos salvos por medio de su palabra. Se lo agradecemos, Señor. Gracias. Por eso, hermanos, que la palabra da la vida Amén. en ustedes, hermanos. Ella está definida, definámonos nosotros. Amén. Hermanos, sellamos esta palabra, como dice nuestro pastor, Gracias. con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Señor, por su preciosa